Buenas tardes a todos. Es un privilegio para mí poder darte esta palabra del Señor en medio de circunstancias muy difíciles. No tenemos que hablarlo, vivimos en México, si hay alguno que nos está viendo de cualquier otra parte, pues en el mundo entero la situación está exactamente igual. Tiempos difíciles, tiempos de principio de dolores, va solo comenzando la cuestión. Y el Señor tiene una promesa y tiene un mandamiento también. Y esto es que te goces. Tu palabra dice, gózate. No dice, sé feliz, porque el Señor Jesús no vino para que fuésemos felices. Es que yo solo quiero ser feliz. Es que eso es temporal y pasajero. Y el gozo del que vengo a hablar el día de hoy es el gozo en Él, el gozo en su palabra. Entonces te pido, por favor, que abras tu Biblia. Voy a usar un versículo, pero ya después voy a hablar de otras cosas. Voy a usar Jeremías 9, 23 y 24, y mientras lo buscas, es el Antiguo Testamento. Te comento un poquito de por qué inicio esta conferencia con este versículo. Mira, es muy difícil gozarte cuando se está viviendo calamidades, ¿sí? Es muy difícil. Y este versículo dice que no se enorgullezca el sabio de ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme y saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra, fíjate muy bien, con amor, justicia y rectitud, pues esto es lo que me agrada. El Señor actúa con amor, con justicia y con rectitud. Y vamos a partir desde este punto, porque mira, te voy a decir algo. Si nosotros no nos colocamos en la posición adecuada que debemos tener como seres humanos delante del Dios Padre, que es a través de Jesucristo, los que hemos nacido de nuevo, y si escuchas por primera vez el término nacer de nuevo, yo te invito a que después vayas al Evangelio de San Juan en el capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo que es necesario que nazca de nuevo. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Bueno, nacer de nuevo significa que el Espíritu Santo te lleva a un punto en tu vida donde ya eres consciente de las cosas y te lleva a reconocer que estamos en pecado. Y resulta que estamos en muerte espiritual. El ser humano está formado por espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu, cuando no tenemos una relación, un acceso a Dios Padre, como Padre, somos solo criaturas de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo nos lleva a entender que estamos en una condición de pecado, nos arrepentimos y podemos echar mano de lo que el Padre envió para salvarnos. Y en ese momento nosotros, por creer en el nombre de Jesús, en Jesucristo, que es el enviado del Padre y que por medio de su sacrificio nos limpia de todo pecado, nacemos de nuevo. Nuestro espíritu nace, ¿sí? De muerte a vida. Y es transformado en un instante. Y entonces empiezas a ver con la luz de Dios, ¿sí? Ninguno de los que no ha nacido de nuevo va a poder hacer esto que es gózate en medio de tales circunstancias, ¿sí? Y dice
yo obro en amor, en justicia y rectitud, pues esto es lo que me agrada. Y ahí es de donde vamos a partir. Mira, si tú te sientes en este momento decepcionado, que el Señor ha permitido demasiadas cosas sobre tu vida, que las situaciones que estás viviendo no son justas, y con todo el padecer estás padeciendo igualmente que cualquier otro ser humano. Siendo hijos de Dios, en lo que debemos de enfocarnos es en que el Señor siempre va a actuar con justicia y rectitud. Y por supuesto, es donde dice la palabra de Dios que también no solo lo conozcamos, porque si queremos conocer a Dios, vamos a ir a los evangelios y vamos a conocer a Jesucristo, y Jesucristo es el que nos lleva a entender quién es Dios Padre, y lo puedes leer en todo el evangelio de Juan. Pero hay algo muy importante, que es que tú no puedes tener cierto resentimiento con el Señor porque permitió alguna cuestión, y entonces poder recibir el privilegio que tenemos como hijos de Dios de tener gozo en medio de las situaciones como estén. Mira, he visto a muchos desgraciadamente, que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las cuestiones difíciles, abandonan la fe. Y esto es precisamente lo que puede pasar en estos tiempos, que hay personas que después de, es que cómo es posible que el Señor esté haciendo, porque toda circunstancia que sucede en el mundo es porque Dios lo está haciendo. Y te voy a explicar. Dios es justo. Y Dios está permitiendo que empiecen los tiempos de dolores. Con una pandemia, de hecho parece que ya hay como 2 o 3 virus por ahí, con pestes, con pandemias, como lo dice Mateo 24. ¿Sí? Y entonces se corre el gran riesgo de pensar que Dios es malo. ¿Sí? Pero si algo dice la palabra de Dios, es que también te esfuerces en conocerlo y en entenderlo. Y te voy a decir algo. Yo conozco a mi Señor, conozco su corazón, y sé que cuando el Señor ya está permitiendo juicio en contra de la humanidad, de cualquier forma Él sigue siendo bueno. Y el Señor usa una palabra en el Antiguo Testamento que significa entenderme. Si te vas a jactar, jáctate en entenderme, que soy Dios. Es decir, debemos estar profundamente arraigados en esta verdad de que Dios es bueno. Y yo te voy a decir personalmente, entiendo al Señor. Entiendo que lo que está permitiendo de juicio, de justicia, es totalmente válido. Y el Señor tiene toda la razón en estar enviando terremotos, permitiendo pestes, permitiendo plagas también de saltamontes o de langostas que están comiendo Pero ¿sabes qué? La convicción en mi vida, no me voy a mover de ahí, es que yo entiendo a mi Señor. Es más, apoyo a mi Señor en lo que está haciendo. Porque el pecado de el ser humano ya ha durado demasiado tiempo y el Señor ha sido paciente. El Señor
prácticamente se van a cumplir 2000 años de que Jesucristo vino a esta tierra. Y el Señor mismo dice que Él ha soportado con paciencia a los pecadores, pero llega un momento en que el Señor empieza a hacer justicia. Entonces, parte de ahí la cuestión de que tú puedas disfrutar del gozo del Señor, ¿sí? Y entonces vamos a empezar con lo del gozo. Qué difícil. Sí, cierto. Pero te voy a dar una serie de versículos, van a ser 6 o 7 puntos, para que tú te des cuenta de dónde viene el gozo del que está hablando el Señor. Y el primer ejemplo lo tenemos en 2 Corintios 7:4. Y Pablo, como siempre, el sorprendente Pablo, dice: sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. ¿Cómo es posible que Pablo, estando padeciendo por el Evangelio, dice sobreabundo de gozo? Y empezamos a ver la diferencia entre ser feliz y tener gozo. El ser feliz es un estado de ánimo. Tener gozo solo puede provenir de un espíritu vivo, un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Es totalmente diferente. Tenemos momentos en que estamos muy contentos y nos divertimos y somos felices, muy felices. Tenemos instantes de felicidad preciosa en la vida. Pero cuando la situación está mal, es donde se empieza a ver tu estatura. ¿Qué tanto del gozo del Señor se está mostrando en tu vida? ¿Ya estás harto? ¿Ya estás cansado? ¿Ya no quieres? ¿Qué tanto estamos dando de verdad el testimonio de que Jesucristo ha cambiado nuestra vida? Que Jesucristo llegó y quitó nuestro lamento y lo cambió en baile, y que nos ciñe de alegría y que nos ha dado un manto de alegría, y es el gozo de Dios, ¿sí? Vaya que tenía autoridad Pablo para decir: imítenme como yo imito a Cristo. Y una de las tantas razones por las que Pablo dijo imítenme, además de la fe, de la perseverancia, de la disciplina, de la oración y muchas cosas más, fue su constante gozo. Él permaneció, siendo que Jesucristo le dijo: te voy a enseñar lo que es padecer por mí. Porque cuando se presenta el Señor delante de Pablo, lo tumba al suelo y le dice: vas a saber lo que es sufrir por mi causa. Y se empieza a ver la vida de Pablo, una vida nada fácil, pero que indudablemente tuvo un crecimiento y siempre manifestó este gozo. Pero ¿de dónde viene este gozo? Vamos al primer punto. Vamos a Lucas 6, 22 y 23. Y el primer motivo de gozo que debe haber en tu vida está aquí, dice: bienaventurados son cuando los hombres los aborrecen, cuando te detestan, cuando no te soportan, cuando te sacan de un grupo porque hablabas del pecado o de Cristo o de arrepentimiento o de fe, y hay un rechazo.
Bendito sea Dios, en este tiempo está viendo muchos corazones que se están abriendo. Y está viendo muchos que están naciendo de nuevo. Para que cuando regrese Jesucristo por su iglesia estén ellos incluidos. En todas las iglesias cristianas. Sea cual sea la denominación o la tradición, en todas partes hay hijos de Dios que han nacido de nuevo y que están esperando el regreso del Señor. Y dice, alégrate ese día y salta de gozo, porque tu recompensa es grande en el cielo. Y dice también, y que empiecen a decir de ti muchas mentiras, literalmente mentiras. Te tachan de sectario, de apóstata, de traidor, y todo porque te acercaste a Cristo. Mira, esto yo lo viví cuando me casé. Yo invité a todos los hermanos de mi padre. 10 hermanos, él era el 11. ¿Sabes cuántos tíos míos fueron a mi boda? Una tía. Una tía que del lado de mi papá. Una tía que cuando mi mamá estaba infartada de que, como que cristianos y ya no católicos y demás, ella le dijo, bueno, ¿cómo ves a tus hijos? ¿Más cerca de Dios o más lejos de Dios? Y ella dijo, más cerca. Fue la única tía que fue a mi boda. Del lado de mi mamá tuve una bendición grande porque fue primos. De hecho, mi padrino fue mi tío Jaime, mi tía Mago, que están ya con el Señor y fue una bendición que estuvieran ahí, mi tío Jaime, mi tía Lupita, mi tía Mago y otros primos muy queridos. Pero con este asunto de ser cristiano, muchos te dicen, no, ya, pinto mi raya. ¿Sí? Pero es que tú también crees en Cristo. Sí, pero ya estás en otro asunto. Y el reino de los cielos es un reino espiritual. No existen barreras ni parcelas y estoy dividido. Aunque sí existe lo de las 7 iglesias, pero eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, la tribulación a causa de Cristo, a mí me trataron de correr de un trabajo porque pedí permiso para poner un versículo de la Biblia. En el pizarrón yo daba clases de artes plásticas, ahí donde estudié, y me querían correr porque puse el versículo, pero pedí permiso. Me mandó llamar a la directora y bueno, no lo hizo. Pero fui reprendida fuertemente por mi fe, que yo no podía hablarles de nada de Jesucristo a mis alumnas. Y así nos pasa. De pronto los que llegan nuestros cuates, pues nos dejan de hablar. Y además ya no tenemos nada en común, porque ya cada uno tiene su vida hecha. Entonces, cuando las tribulaciones por causa de Cristo, cuando le estás diciendo a alguien, no hagas eso, no vayas por ese camino, cuidado con esto y demás, y luego además de todo, hacen lo que quieren, pero aparte te levantan falsos y hablan mal de ti. Y el Señor dice que te goces grandemente. Porque te voy a decir una cosa, el mundo va de picada, pero lo único que va hacia arriba son los bonos y los intereses que tenemos
en el reino de los cielos. Lo único que está yendo hacia adelante en el mundo es el reino espiritual, el reino de Dios, porque cada vez más personas, incluyendo países musulmanes, donde es pena de cárcel o de muerte hablar de Jesucristo, y están llegando al Señor muchas personas en este tiempo. Entonces creo que como creyentes, como hijos de Dios, debemos de aprender no arraigarnos tanto a las cosas pasajeras y temporales. Y por supuesto tener la esperanza de que el Señor ve nuestro corazón, y cuando se trata de hablar del Señor y hay un rechazo, la recompensa será grande en la tierra. Y Pablo tenía esta convicción. Vamos al segundo, por favor, si puedes buscar Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice que el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, diferentes. Pero primeramente viene gozo, amor, y en segundo lugar viene gozo. Es decir, el gozo que podemos tener como hijos de Dios en esta tierra es a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, así como Jesús vino con toda convicción y con toda alegría, siendo que sabía lo que iba a pasar, el Espíritu Santo después fue enviado por el Padre, y el Espíritu Santo vino también vino gozoso a habitar en ti y en mí, porque somos templo del Espíritu Santo. Todo el que confiesa que Jesucristo es Señor y que salva del infierno, de la muerte eterna, y te hace nacer de nuevo, solo puede decir algo así por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en sí mismo tiene gozo, ¿sí? Así como tiene amor, paz, benignidad, bondad, fe, pero la única forma que tenemos de ser llenos de este gozo es a través de su Espíritu. Por eso cuando tengas algún dolor, alguna calamidad, acude al Señor, porque la llenura del Espíritu Santo puede darte ese gozo que estás buscando, porque solo proviene del reino espiritual a través de Dios, ¿sí? Y dice 1 Tesalonicenses 1:6 también, hemos recibido la palabra, fíjate, las primeras congregaciones que había en Tesalónica, hemos recibido la palabra en medio de mucha tribulación, pero con el gozo del Espíritu Santo. Siempre va a ser de esa forma. Están garantizadas las cuestiones malas, los problemas de salud, dificultades, pérdidas, todo eso está garantizado en este mundo. Pero el gozo en el Señor es eterno. Y recuerda que Pablo, cuando dijo, gócense, y se lo mandó a decir a los filipenses, él estaba en una cárcel. ¿Qué llevaba a Pablo a tener ese gozo que incluso animaba a los que no estaban presos? Y les daba el ejemplo de tener ese gozo. ¿Qué hacía Pablo? Estar en contacto continuo con el Señor. Y meterte con el Señor ahora que tenemos más tiempo, mayor número de horas, más horas en oración, en su presencia, hasta que salgamos transformados de
de la aflicción que teníamos. Pero está ahí, tenemos garantizado ese gozo. Podemos no estar felices, pero el gozo ahí está. En tercer lugar, te voy a decir algo que dice en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Y es que el gozo pertenece únicamente al reino de Dios. No hay gozo en las cuestiones materiales o temporales. Es del reino de Dios. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, por eso nos podemos presentar delante del Señor libremente, llegar y decir Padre, y en ese instante estamos delante de Él a través de la obra de Jesús que nos santificó. Y santificar significa separar del mundo. Y después dice paz y gozo en el Espíritu Santo. El Señor nos dejó el Espíritu Santo como otro consolador, siendo que vino el primero, que fue Jesús. Pero si te das cuenta, el ministerio del Espíritu Santo ha sido más largo que el de Jesús. Pero el Espíritu Santo vino con gozo a habitar en cada creyente hasta que morimos o hasta que el Señor venga y seamos llevados. Y el Espíritu Santo no se cansa y no desiste. Él no cambia. Independientemente de que nosotros tengamos una actitud contraria, Él siempre te va a ayudar a estar bien. Pero debemos orar para permitir que Dios nos hable por medio del Espíritu Santo. Lo que Jesús quiere que se haga, lo que hay en el corazón del Padre. Este gozo es permanente. No puede haber un cristiano que no tenga gozo. Quizá por su actitud está contristando al Espíritu Santo. Es decir, no puede permitir o no quiere permitir que el Espíritu Santo se manifieste por la misma carnalidad de un creyente. ¿Sí? Cuando estamos en alguna dificultad, alguna cosa, pasamos momentos de que no, la verdad estamos mal. Pero la cuestión en este momento es que el que persevere hasta el fin, este es el que va a ser salvo. Debemos perseverar hasta el fin. Es que hace mucho que no oro, no importa, ponte a orar. Y muchas veces cuando hemos tenido situaciones que nos llevan a caer, el volver a estar como estábamos, llenos y satisfechos de la presencia del Señor, lleva tiempo y requiere esfuerzo. Pero al final, este gozo, nada ni nadie te lo puede quitar. El siguiente lo vamos a ver en 2 versículos, en Romanos 15, 13, dice, y el Dios de la esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer. Una razón por la cual tú debes permanecer continuamente gozoso es simple y sencillamente la bendición de pocos, que es creer en Dios. ¿Sabes cuántas personas del porcentaje de habitantes del mundo cree en Jesús?
Si vemos estadísticas, son muy pocas. A veces creen que creen, pero no, es una costumbre, es una tradición, es una... Pero el simple hecho de saberte que el Señor te escogió para creer en Él, yo no sé qué gozo más grande podríamos tener. Porque el Señor decidió revelarse a nosotros y que nosotros tuviéramos por su gracia la fe de creer en Él. Y en otro versículo dice, Filipenses 1:25, por favor. Dice, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Es decir, como parte del servicio que debemos dar a las ovejas de la congregación es llevarlos a que permanezcan en el gozo de la fe. Es que ya fue mucho tiempo, es que me ha pasado de todo, es que regocíjate, crece en el Señor. El gozo de la fe es algo que muchas veces tenemos en poco, por lo abrumador de las circunstancias. ¿Sí? Por eso comenzamos con lo que dice Jeremías de conocer y entender a Dios. Y ahí es de donde vamos a partir. Porque si no, estamos en la situación de que podríamos voltear al cielo y reclamar. Sin embargo, debemos permanecer en humildad delante del Señor. El siguiente versículo que puedes buscar viene en Filipenses 4:4 y es el que te digo que Pablo escribió en su carta a los que vivían en Filipos y les dijo, regocijaos en el Señor siempre. Mira, el simple hecho de que puedas reconocer que Jesucristo es el Señor, es motivo de gozo. Jesucristo es Señor. Si tú lo puedes decir, dice la palabra que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Si tú puedes decir Jesucristo es Señor, es motivo de gozo. Que no nos apantallen las cosas temporales, que no apaguen nuestro gozo, porque al contrario debemos animarnos unos a otros, porque cada día que pasa el Señor ya está más cerca. Ya nos tocó en este tiempo vivir, ok, pero podemos levantar nuestro rostro sabiendo que nuestra redención está cerca. Y si te hace daño ver noticias, no las veas. Con lo que sabemos que viene, porque el Señor así lo dejó escrito en profecía, es suficiente. No veas noticias si te afecta. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si siempre estás oyendo cosas malas, ¿qué va a empezar a ver? Tu gozo se puede comenzar a apagar y eso es algo injusto. Porque tú estás capacitado para tener el gozo de Dios. Y es algo injusto que las circunstancias ahoguen la palabra y entonces por los afanes y las cuestiones y todo, y pierdas ese gozo.
tenemos derecho a vivir gozosos, pase lo que pase. No estoy hablando de indiferencia al dolor, no estoy hablando de que no nos sintamos absolutamente nada si alguien parte con el Señor, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del gozo, de la unión inquebrantable que tengo por la sangre de Cristo para con el Padre, porque somos uno con el Señor. Y vamos por favor ahorita a 2 Corintios 1:24. Y hay otra parte en la que podemos tener gozo. Fíjate lo que dice. Somos colaboradores con ustedes para su gozo. El hecho de que formemos parte de una congregación y está el grupo de intercesión y están los diáconos y están los que presiden y el estar colaborando en el reino de Dios con más hermanos, ese es un motivo de gozo. Tenemos la bendición de orar a las 11 de la mañana, nos ponemos de acuerdo y a esa hora estamos orando, unidos en espíritu, y es un gozo. Es un gozo que en esta parte del cuerpo de Cristo, que es donde estamos nosotros, que es renuevo de amistad, es el pedacito de, no sé, parcela que el Señor nos dio para hacer, por lo menos ahorita, y no sé si ya así va a ser para siempre o habrá otro cambio. Yo no sé qué viene. Pero tenemos la bendición de tener servidores de genuino corazón que aman al Señor. Y es un gozo. Es un gozo porque pasamos por tiempos difíciles que el Señor anunció. El Señor lo dijo, que iba a limpiar su renuevo. Pero los que estamos, inconfundiblemente se nota que amamos verdaderamente al Señor. Y que nada ni nadie, ni nosotros mismos vamos a estar nunca por encima del Señor. Y renuevo de amistad pertenece al Señor y Él puede hacer con su renuevo lo que desea hacer. Porque Él es justo, Él es bueno y Él es santo. Nunca el Señor se va a negar a sí mismo. Y vamos al último versículo, bueno, de hecho es el último versículo. Romanos 5, 3 y 4. Una parte de la palabra de Dios que no a todos nos gusta, sobre todo cuando estamos pasando por eso. Dice, también nos gloriamos en las tribulaciones. Gózate, lo que está diciendo aquí es, gózate cuando estés pasando situaciones difíciles. Yo sé que puede sonar totalmente fuera de toda lógica, pero el Señor lo dijo claramente, mis pensamientos no son como sus pensamientos y mi camino no es como el camino de ustedes. El Señor siempre va a buscar llevarnos hacia más crecimiento, más paciencia. Y lo dice el mismo versículo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántos hemos estado padeciendo tribulaciones y hoy somos más pacientes? De las tribulaciones y de las circunstancias difíciles siempre va a salir fruto
de paciencia para gloria del Señor. Es que quiero que el Señor me use para su gloria. Quizá está permitiendo la tribulación para que le des gloria. ¿Sí? Porque no todas las circunstancias que tenemos, la vida de los creyentes no es así planita, garantizado, sin ningún sufrimiento, no te vas a caer. Eso es del Antiguo Testamento, ¿sí? Muchas de las promesas para el pueblo de Israel, que muchas veces mal usan, ¿sí? Como si fuera del nuevo pacto, pero no, el pacto antiguo fue el que tuvo el Señor con Israel, ¿sí? Y 7 veces te pagarán lo que te robaron, todo lo que es la ley, que lo puedes ver en Deuteronomio, es todo, es el antiguo pacto. Por eso cuando damos por el Señor, no nos cimentamos en Malaquías, porque Malaquías es del antiguo pacto. El que no diezma no le roba a Dios. No le roba a Dios. Y esto es algo que quizá a muchos pastores no les guste que lo diga yo así claramente, pero no importa. Y tener la bendición de saber que las personas diezman y ofrendan por amor a Dios, sabiendo que están contribuyendo para Corona, participando de la obra del Señor, es suficiente. Porque es muy fácil amenazar y meter miedo. Es mucho más difícil decir la verdad. Diezmamos por fe, como Abraham, que fue el primero que lo hizo. Y tenemos infinidad de testimonios de que el Señor bendice al dador alegre. Pero no al amenazado, al dador alegre. ¿Sí? Entonces dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y fíjate algo, híjole, que yo espero que lo valores como yo lo valoro. Dice, y la paciencia, carácter aprobado. Cuando aprendemos paciencia, tenemos delante de nuestro papito celestial un carácter aprobado. No sé de qué tamaño veas tú eso, pero para mí es maravilloso. Yo perdí a mi padre hace 41 años. Un día como hoy lo estaban enterrando. Y hoy sé que mi Padre Eterno Celestial, con todo lo que ha permitido que venga sobre mi vida, tribulaciones y situaciones y cuestiones de salud, y he desarrollado por su obra carácter aprobado delante de Él, un crecimiento. Siempre vamos a crecer cuando pasemos por situaciones difíciles, cuando nos mete el Señor en el horno de fuego y dices, es que ya no puedo, pero la garantía es que nunca va a ser mayor, nunca va a ser más de lo que tú puedas soportar, porque el plan del Señor es que tú llegues para con Él, no que te pierdas en el camino. Y los que dejan la fe porque las circunstancias se pusieron difíciles, nunca estuvieron en la fe. O quizá están alejados y tienen que volver en sí y regresar al Señor, que es algo que también en estos tiempos el Señor nos está permitiendo ver. Personas que se habían alejado del Señor y que estas circunstancias tan difíciles los está llevando a decir,
en la casa de mi padre, yo no tenía estas carencias, yo no tenía esta angustia, yo no tenía esta tristeza. Y están regresando a los pies del Señor, porque son de Cristo. Nunca se va a perder a alguien que verdaderamente le pertenece a Cristo. Nunca, ninguna oveja se va a perder. Quizás se alejan por un tiempo, pero nunca se va a perder. Y entonces tienes un carácter probado y carácter aprobado y tienes esperanza. El gozo que nos caracteriza como hijos de Dios va a ser el de continua esperanza. En cualquier momento el Señor viene. En cualquier momento el Señor nos va a llevar. Y en un abrir y cerrar de ojos, yo no sé si el mundo se va a dar cuenta de que la iglesia de Cristo fue quitada, porque te digo que en estadísticas somos bastante pocos. No todos los que van a la iglesia son cristianos. No todos los que creen que son. Pueden asistir y brincar y bueno, se la pasan padrísimo, es que bárbaro, que vamos a tener una reunión pero de lujo y es que no se busca eso. La iglesia cuando se reúne busca glorificar al Señor, busca darle al Señor adoración, gloria, honra y busca seguir creciendo conforme al llamado que tenemos de llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y somos muy chaparritos todavía, pero el Señor está haciendo la obra. Entonces les voy a decir por último dónde se encuentra el versículo de Pablo. Si todavía no somos como Pablo en las tribulaciones, 1 Corintios 11:1 nos dice: sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Jesucristo se mantuvo con el gozo de dar su vida porque Él vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Jesucristo se gozó al pasar por la cruz. Fíjate, no estoy diciendo que no sufrió o que no estaba triste o angustiado o se sentía solo porque fue abandonado. Incluso el Padre le dio la espalda para que tú y yo podamos acercarnos al Señor. Por eso Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ni siquiera le dijo Padre, siendo que siempre habló: mi Padre me oye, mi Padre los ama, mi Padre, una y otra cosa. Pero estamos imitando a Cristo cuando dejamos que ese gozo sea manifiesto delante de los demás y damos testimonio de que el Señor es bueno y de que el Señor es fiel. Bueno, pues por mi parte es todo y les dejo para los últimos anuncios con Juan Carlos.